Estamos en el apartado que explica el Nuevo Testamento, después de que en el canon dentro de la explicación del canon de las Escrituras explicamos el Antiguo Testamento, cómo se llega a fijar los libros del Antiguo Testamento que son considerados dentro del canon, o sea, como inspirados, como palabra de Dios. Ahora hablamos del Nuevo Testamento, es a partir del punto 124, que dice así: la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Estas consideraciones que se hacen en el Catecismo sobre el Nuevo Testamento están tomadas prácticamente y literalmente de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La expresión de que la palabra de Dios despliega toda su fuerza en el Nuevo Testamento, pues es digna de consideración. Quiere decir que la palabra de Dios, y no hay más palabra de Dios en un libro que en otro de la Sagrada Escritura. Todo es palabra de Dios, todo tiene inspiración, tiene la misma inspiración del Espíritu Santo. Pero es verdad que aunque la Iglesia nunca ha hablado de palabra de Dios de primera, de segunda, de tercera división, no ha hablado de que haya libros de la Sagrada Escritura que tengan más inspiración que otros, no, eso no lo ha dicho nunca. Sin embargo, sí que es verdad que la Iglesia ha hablado de que dentro de la palabra de Dios, de su conjunto, de su unidad, hay como un increscendo, un ponerse a servicio del Nuevo Testamento y de los Evangelios especialmente. O sea, toda la fuerza de la palabra de Dios se despliega y se visibiliza, y toda su fuerza está puesta al servicio de la proclamación del mensaje del Evangelio, de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento. En él despliega toda su fuerza pues que está más oculta en otros libros del Antiguo Testamento, y por lo tanto hay una fuerza, hay una línea de interpretación muy importante, que de esto habla más adelante, y ahora no quiero adelantarme, pero sobre la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo todo está confluyendo hacia el Nuevo Testamento. Hay una palabra aquí que es clave, y es la siguiente: estos escritos del Nuevo Testamento ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. El objeto que tienen, o sea, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? De la persona de Jesucristo. O sea, nos hablan de su persona. Lo central del Nuevo Testamento no es tanto contarnos cosas, sino poner a la persona de Jesucristo en el centro. Pero obviamente, claro, para poder hablar de una persona hay que hablar de sus cosas, podríamos decir, ¿no? De su mensaje, sobre todo de sus hechos. Pero está claro que los evangelios no están hechos, no están escritos con la intención de una narración fría de unos acontecimientos, sino está claro que quieren poner a su persona en el centro. Una persona que tiene que ser amada, reconocida con los ojos de la fe, descubierta como la revelación de Dios Padre. Lo central del Evangelio, pues, es la persona de Jesucristo. Bien, entonces, digamos que en el Nuevo Testamento hay como dos formas de confesarlo. Una es, pues, el anuncio querigmático que en él recibimos. Por anuncio querigmático se refiere a proclamar que la persona de Jesucristo es la revelación de Dios Padre, que viene a nosotros, que se comunica con nosotros entregándonos a su Hijo. El anuncio querigmático que hace el Nuevo Testamento es la proclamación de que Dios ha entregado su vida por nuestra salvación, que Jesús es la expresión del amor de Dios Padre a nosotros, que ha enviado a su propio Hijo, al Hijo eterno,
le ha enviado por nuestra salvación. Y que además esa obra de salvación no ha concluido cuando Jesús ha ascendido a los cielos, sino que se ha prolongado, se está prolongando y se prolongará hasta el fin de los tiempos en la obra de la Iglesia, en la cual el Espíritu Santo actúa y lleva a su término la obra de salvación que Jesús realizó entre nosotros. Bueno, este es, digamos, el anuncio querigmático del Nuevo Testamento. Pero también, si os fijáis, aquí hay una expresión más. Cuando dice que se nos ofrece la verdad definitiva de la revelación divina, yo creo que aquí también, además, ¿no?, de acoger ese anuncio querigmático, también hay que hacer una segunda cosa que hoy en día no es, pues resulta más contracultural, y dentro de nuestra cultura, que es la cultura del relativismo, la cultura de hacernos una imagen a nuestra medida, o sea, descubrir que en el Nuevo Testamento hay una afirmación concreta, no sólo de una oferta, positiva del don de la salvación hacia nosotros, ¿no?, sino que es que verdaderamente se nos está diciendo que esta no es una oferta más, sino que es la oferta. Porque una cosa es que dentro de un equivocado relativismo se diga, pues está bien el Evangelio, o sea, está bien porque, mira, dice cosas hermosas, dice cosas bonitas, que nos podrían venir bien, mira, pues el que quiera que las coja, porque no, el Evangelio no es únicamente una oferta hermosa, es la oferta de Dios Padre. Y decir esto, o sea, es decir, que creemos en la verdad, que creemos en la revelación, esto ya comienza a ser un tanto contracultural, fijaros. Pero es que si no llegamos a decir esto, no nos hemos dado cuenta de la importancia de la novedad del Evangelio. Es como si fuese una oferta más entre tantísimas que existen, ¿no? Entonces, esta segunda parte, que es totalmente complementaria de la primera, tenemos que afirmarla con plena convicción. Hoy en día existe uno de los errores principales, es el error llamado el del pluralismo religioso. Entendido el pluralismo religioso como si, bueno, pues cada religión tiene un aporte a la verdad de Dios distinto, ¿no?, y entonces, por lo tanto, pues la verdad sobre Dios la sabríamos como sería fruto de una compaginación de todas las religiones, en la cual cada uno apunta pues una verdad concreta a la imagen de Dios, y entre todas conformarían. Claro, obviamente eso es inadmisible, porque eso es no creer en la palabra de Dios revelada. Eso es no creer en la revelación, en el camino que Dios se dirige a nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos, ¿no?, que tener claro que, además de escuchar esa proclamación querigmática positiva, que Cristo es nuestro Salvador, etcétera, que viene para entregar su vida por amor a nosotros, también además tenemos que darnos cuenta que eso tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias, es decir, que una cosa es creer en la verdad, el segundo nivel es confesar la verdad delante de los demás, y el tercero, pues es rebatir los errores que son contrarios con esa verdad, porque lo que no puede ser es que Cristo sea al mismo tiempo la salvación de todos los hombres, mientras que al mismo tiempo la salvación de todos los hombres es Mahoma, mientras que al mismo tiempo Buda no sé qué, y no es posible esa interpretación absolutamente relativista, no es posible. Por lo tanto, diálogo interreligioso y colaboración entre las religiones sí, pero subjetivismo y relativismo en el sentido de que Cristo no sea la revelación, sino un anuncio más de los muchos que ha hecho Dios Padre, eso no. Eso no. Os voy a contar una anécdota que me pareció muy, muy interesante. Estuve hace poco visitando un colegio y estando con los alumnos de segundo de bachillerato, por lo tanto con los chicos que tienen 17, 18 años y que el próximo año pues, van a comenzar la carrera universitaria, uno de ellos me hizo una pregunta que me impresionó, además, ver el rostro sincero y el rostro de búsqueda con la que ese joven hizo la pregunta, ¿no? Porque le vi
intentando decir, bueno, voy a aprovechar esta ocasión que tengo y le voy a preguntar a este obispo que ha venido aquí a visitarnos, y su pregunta fue la siguiente, ¿no? Su pregunta era, bueno, pero vamos a ver, ¿existe un camino objetivo que todos tenemos que recorrer para llegar a Dios? O más bien no debería de ser, decía, ¿no? Claro, él se inclinaba por esto segundo, ¿no? Eso no es demasiado pretencioso, ¿no sería más bien que cada uno de nosotros hace un camino, ¿eh? Cada uno de nosotros va haciendo un camino para llegar a Dios y entonces eh, tomamos ciertas cosas que nos convencen del Evangelio, tomamos ciertas cosas que nos convencen de un filósofo que hemos leído, tomamos ciertas cosas que nos convencen de otra religión, de otro pensamiento, y cada uno va haciendo su camino, ¿no? Para llegar a Dios, porque no sería un poco, no sé, pues como infantil, que se nos dé un camino hecho y todo el mundo tenga que recorrerlo, ¿no? Me impresionó la pregunta de ese joven, porque uno se da cuenta que los pensamientos relativistas no están únicamente en los despachos de los filósofos, sino que también luego llegan a la calle, ¿eh? O sea, y claro, mi respuesta fue que obviamente sí existe un camino, y ese camino es Jesucristo, y es la revelación del Padre, y ya no se trata de que yo voy como quien va a un supermercado y coge un carrito y entonces dice, bueno, voy a coger aquí una botella de leche, esto ya no, que no me interesa, aquí cojo otra cosa, aquí cojo unas galletas, aquí cojo, o sea, como si yo me hiciese un camino a mi medida, yo me creo un Dios a mi medida, y al final acabo creyendo no en el Dios que me ha creado a mí, sino en el Dios que yo me he creado. Por el contrario, nosotros creemos que Dios se ha revelado. Luego, si Dios se ha revelado, Dios ha descubierto un camino para seguirle, ¿no? Nosotros no somos inventores, somos descubridores del camino de Dios. Y descubrimos en Jesucristo, a quien los evangelios nos anuncian, descubrimos el camino que el Padre ha trazado para llegar a Él. No somos inventores, yo no me invento el camino. Esa es la diferencia entre creer y no creer en la revelación. Esa es la diferencia entre creer una religión revelada que Dios me ha ofrecido o ser yo, ¿no?, el que pretenda pues, abrir un camino para llegar a Dios, ¿no? Pobre de mí, ¿no? ¿A dónde iría yo si Dios no hubiese abierto ese camino? Si fuese yo el que tuviese que abrir que es obviamente pues imposible, ¿no? Que yo recorra ese camino si previamente Dios no lo ha recorrido hacia mí. Bueno, digo que la pregunta de aquel joven me impresionaba porque porque daba en la clave, daba en la clave de la concepción de los evangelios y del Nuevo Testamento como la plenitud de la revelación. Dios se revela, Dios se descubre, Dios desnuda su corazón, no tiene secretos ante nosotros en Jesucristo. Y y el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, cada vez que los abrimos, cada vez que los cogemos en nuestras manos, podemos hacerlo con la unción propia, con la admiración propia de decir, Dios no tiene secretos hacia nosotros, ha desnudado su corazón, mostrándonos el camino para llegar al Padre. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.